Shalom Haverim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos una semana más en torno al comentario de la Torá. En esta semana nuestra parashá es la parashá Toldot, y Toldot significa generaciones. Se encuentra en el Sefer Bereshit, va del capítulo 25, verso 19 al 28, verso 9. Esta parashá, ¿cierto?, que va del día 12 hasta este próximo sábado, y nos toma a mitad de la semana, o iniciando en realidad la semana, ya en el mes de Kislev. Y el mes de Kislev, nuestros sabios nos han enseñado que Kislev viene de la palabra Kisui Lev. Kisui significa cáscara y Lev significa corazón, la cáscara del corazón. Lo que en términos del judaísmo más místico se llama clipot, clipá en singular, clipot en plural, y se refiere a las cáscaras, ¿cierto?, que rodean nuestras vidas, o nuestros corazones, en realidad nuestras neshamot, y que nos impiden de repente oír a Dios, ¿cierto?, y nos impiden acercarnos más al Eterno. Así que esta semana tenemos una parashá bien interesante, y dice así el 25-19: Be'ele Toldot Yitzhak. Estas son las generaciones de Isaac, Ben Abraham, hijo de Abraham. Abraham olid et Yitzhak. Abraham engendró a Isaac. La vamos a dejar hasta ahí. ¿Y qué tiene de extraño esto? ¿Qué tiene de curioso? ¿Qué pensamiento podríamos sacar de esto? Bueno, primero, que en esta parashá, a pesar de que habla de, ¿cierto?, a pesar de que dice las generaciones de Isaac, no tiene un sentido, el texto no tiene un sentido lógico, porque para hablar de las generaciones de una persona tenemos que mencionar a los hijos de esta persona. Esas son las generaciones. Sin embargo, Isaac no tiene hijos. Y no solo no tiene hijos, sino que el texto que se supone debiera hablar de Isaac sigue hablando de Abraham. Es decir, es como si dijera el texto que Isaac iba a tener hijos solamente porque era hijo de Abraham. La promesa no estaba hecha a Isaac, la promesa está hecha a Abraham, a su padre. Entonces eso tenemos que tenerlo en nuestra mente. La otra idea interesante es que el texto llama, ¿cierto?, a esta parashá Toldot, generaciones de Isaac, y que Isaac, a pesar de que no tiene hijos, se centra este texto en la idea de que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Y tercero, es que en el fondo lo que yo tengo que entender es el orden, ¿cierto? La sintaxis hebrea respecto de estas frases, o de este versículo. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham.
Abraham había engendrado a Isaac y, y, y se acabó la idea. ¿Por qué nombra al padre? Entonces lo que nos enseña aquí el Hazal es que aquí está hablando de, ¿cierto? Cuando nosotros generamos o esperamos un hijo, ya sea un hijo natural o físico, o ya sea un sueño, un proyecto, ¿cierto? Un plan, un anhelo, algo que queremos para nuestra vida. ¿Por qué la Escritura, nos dicen los sabios, por qué hablando de las generaciones de Isaac, nombra a Abraham, que es el padre, y no el hijo? Ahí está la controversia, y ahí está lo curioso. ¿Por qué si hablamos de las generaciones de Isaac, tenemos que nombrar al padre, y no nombramos a los hijos? De hecho, Isaac, ya lo dijimos, no tiene hijos, todavía no tiene hijos. Entonces, y es porque nos hace entender, ¿cierto?, quién es el padre de aquello que yo estoy esperando, del hijo que yo estoy esperando. Esta palabra padre es muy usada, ¿cierto?, en el hebreo como decir fuente de algo. Por ejemplo, cuando hablamos de los Av Amelachot, padre de los trabajos. Av significa padre, Melachot significa trabajo, ¿cierto? Y Abba Melachot es el concepto para referirse a aquellos trabajos que sirven como fuente de otros trabajos. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo. Un padre de trabajo es, no harás un surco. Es decir, yo no puedo cosechar en Shabbat. Pero, pero de ese padre se derivan otros hijos. En realidad no podemos hablar de padre si este padre no tiene un hijo. Ex- eh, Aparece el padre en el instante exacto en que aparece el hijo. Nadie puede decir que es padre si no tiene hijo. Eh, y de ahí vienen otros trabajos, aparte ¿cierto? De sembrar o de hacer un surco, porque sembrar es hacer un surco, abrir la tierra. Entonces, todas aquellas cosas que parezcan, que se parecen, ¿cierto? O se asemejan a abrir la tierra también están prohibidas. El abrir un surco es el padre y todas las derivadas son hijos, ¿ya? Y pasa lo mismo, por ejemplo, con las contaminaciones. Hay una contaminación que es Ab Atumá, el padre de contaminaciones, y de esas contaminaciones vienen otras. Como por ejemplo, un cuerpo muerto es un Ab Atumá, es el padre de una contaminación. El que toque ese cuerpo muerto queda contaminado, pero el que toque el cuerpo muerto es un hijo, ¿ya? El que toque al que se contaminó por tocar el cuerpo es un nieto, y así, son distintas graduaciones, distintas escalas. Entonces, teniendo esto en mente, es que nosotros tenemos que pensar, cuando dice la Escritura, estas son las generaciones de Isaac, Abraham había engendrado a Isaac, y no habla de los hijos de Isaac, sino que habla del padre, es porque nos está llamando la atención respecto de la fuente. Por ejemplo, si nosotros estamos esperando algo, estamos esperando un hijo, lo que sea, que se concrete en mi proyecto, que se concrete en mi matrimonio, que se concrete en mi nuevo trabajo, que se concrete el plan, el sueño, el anhelo que yo tengo, pero lo que nos enseña la Escritura es esto, miren, ¿cuál es el padre de ese hijo? Porque como yo acabo de decir, el texto usa esta semántica, perdón, este ordenamiento, ¿cierto? Eh, Solo para mostrarme que cuando el padre es correcto, es noble, ese padre tiene hijos, ¿ya? Es decir, dependiendo de cuál sea el origen de lo que yo estoy esperando, se va a ver el hijo que llegue en su tiempo. Porque hay cosas que yo estoy esperando, sueños, anhelos, o cosas que yo le he pedido al santo bendito y no llegan. ¿Será que a lo mejor la fuente no es la correcta? ¿Será que la motivación no es la correcta? ¿Será que el padre no es el correcto? Por eso los rabinos hacen, ¿cierto? Eh,
nos hacen énfasis en este orden, en este tema tan, en, esta, en estas frases tan desordenadas que parecen a simple vista. Hablar de las generaciones de alguien si ese alguien no tiene hijos. Y no solamente no tiene hijos y por eso no los puede nombrar, sino que nombra al papá. Da la impresión como que fuese la generación hacia arriba. Es decir, no en descendencia, sino en ascendencia. En el fondo es por eso. Porque nos quiere este texto, ¿cierto? Nos quiere hacer entender por qué a veces no llegan las cosas a nuestra vida. Y es porque el padre que quiere engendrar ese hijo no es un padre noble. Esa es la idea. El padre que quiere engendrar ese hijo no es un padre noble, no es un padre sadik, no es un padre justo. Luego no va a tener hijos, no va a tener hijos. Entonces, de esto tenemos que aprender. ¿Y por qué esto aparece, esta para allá, aparece justo en el mes de Kislev, el mes que habla sobre la cáscara del corazón? Porque está conectada, las ideas están conectadas. Es decir, si hablamos de el padre que quiere tener un hijo, es decir, la fuente de la cual mana esta idea mía, yo tengo que ver si es una fuente correcta, si la motivación es correcta. A lo mejor se ha demorado, o a lo mejor no va a llegar sencillamente, porque el padre, la motivación de lo que yo estoy esperando no es correcto. Y eso no es correcto porque no he trabajado sobre la cáscara de mi corazón, sobre la clipa de mi corazón. Es decir, está conectado con el mes de Kislev, Kiswilev, la cáscara del corazón. A veces eso es lo que impide que podamos tener motivaciones correctas. Mira lo que dice la Escritura. Todo lo que es puro, lo que es santo, lo que de buena procedencia, lo que tiene buen nombre, en estas cosas pensad. En eso tenemos que pensar. Esos son padres nobles, esos son padres justos y esos padres engendran, incluso sin mayor esfuerzo, engendran hijos. ¿Por qué a veces tenemos un plan y no funciona? ¿Por qué tenemos un proyecto y no funciona? Fíjense que los rabinos llaman la atención sobre lo que dice el texto después del 20. El 20 dice Isaac, dice, Vayehi Yitzhak ben Arbain Shana, Bekachto et Rivka, e Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí a Rivka, ¿cierto?, como esposa. Dice Bat Betuel, hija de Betuel, Aramí, mi Padanaram, de Padanaram, Ajot, Labana Aramí, hermana de Labán Aramí. ¿Por qué nombra a esas personas? ¿Por qué nombra a Labán, que es un pillo? ¿Cierto? Y dice después, dice que Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, de donde nosotros entendemos que estaba orando uno frente al otro, ¿cierto? Unos dicen uno por un lado, ella estaba en un rincón, él estaba en otro lado. Dice, pues ella era estéril y el Eterno se dejó convencer por él. ¿Por qué dice por él y no por ella? ¿Por qué el Eterno contestó la oración de él y no de ella? Que vendría siendo la madre, ¿cierto? Entonces nuestros sabios nos dicen que será quizá porque la motivación que tenía Isaac era más correcta que la motivación que tenía o que el deseo que tenía Rivka. ¿Será que el padre que quería engendrar Isaac quizá era mejor que el padre que motivó, ¿cierto?, la oración de Rivka? ¿Qué es lo que motiva nuestra oración? ¿Qué mueve nuestra oración? Cuando hablamos con el Santo Bendito y le pedimos cosas, ¿quién le está hablando? ¿Quién le está pidiendo? ¿Es lo íntimo? ¿Es el lev, el corazón? ¿O es el kizui lev, la cáscara del corazón, quien está hablando?
hagamos un experimento. Yo los desafío a hacer este breve experimento. Cuando estemos orando con el Santo Bendito, cuando estemos hablando con Él y cuando le estemos pidiendo cosas, tratemos de ver, de entender, de descubrir quién está hablando. ¿Es el hombre interior el que está hablando, el que está pidiendo? ¿O el hombre exterior? Y de eso se trata esta parashá. De eso se trata. El, el pasaje de esta parashá, ¿cierto? Tiene muchos hechos que hablan de este juego que existe entre el corazón, lo íntimo, la carne expuesta, ¿cierto? Y la cáscara. Está el nacimiento de Esab y Jacob, ¿cierto? Isaac con Abimelech, Isaac habita en Gerar, los pozos en Gerar, todo eso tiene que ver con las cosas se generan y se gestan dentro del corazón, en nuestro interior, en lo más profundo de nosotros. Y ahí está, ¿cierto?, la importancia del pasaje del Brihadashá que les mencioné. Todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es correcto, en esto pensad. Que eso ocupe nuestros pensamientos, lo que es correcto. Y eso llevémoslo a la tefilá. Pidamos, pidamos lo que es correcto, pidamos lo que es puro, pidamos lo que es de buen nombre, pidamos lo que viene inspirado de arriba. Es decir, que tengamos un buen padre, porque ese buen padre va a engendrar buenos hijos. Es decir, en otras palabras, si tenemos una buena motivación, nosotros vamos a ver el fruto. Y a lo mejor no vemos el fruto en nuestras vidas por lo mismo, porque a lo mejor Dios no lo quiera, pero a lo mejor, ¿cierto? Las cosas que generan o la motivación que genera nuestra acción, lo que mueve a nuestra acción, no es de buen nombre, no es lo puro, no es lo correcto, no es lo recto, lo que a nosotros nos parece, pero no está en el centro de la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, en esto debemos pensar y en esto debemos meditar. Que el Santo Bendito nos pueda dar, ¿cierto?, esta capacidad de ver lo que hay en el corazón, en lo profundo, cómo sacar la cáscara, cómo abrir esa cáscara, cómo dejar el corazón expuesto, que es básicamente la idea que tiene la circuncisión. Es decir, quitar el prepucio, ¿cierto?, del miembro en el hombre y dejar expuesta la carne, en realidad, lo que es más sensible. Entonces, de eso se trata. De hecho, el Eterno nos llama a circuncidar nuestros corazones, más que nuestra carne. Dejemos expuesto lo íntimo. Cuando dejamos expuesto lo íntimo delante de Dios, estamos recién hablando, Dios está recién hablando con un padre noble como Abraham. Por eso dicen los sabios, por eso nombra a Abraham. Isaac va a tener hijos por causa de Abraham, por causa de su padre, por causa de su padre, que nosotros podamos engendrar buenos hijos, que nuestro corazón llegue a ser un buen padre, llegue a ser un Abraham para con Dios, que nuestro corazón sea amigo de Dios y todo lo que salga de nuestro corazón va a tener buenos hijos, va a tener buenos frutos. Y no como muchas veces nos ha ocurrido, de que toda nuestra obra ha sido infructuosa. No hemos logrado ver ni el fruto, ni el esfuerzo hecho, ni el fruto, ni tampoco, ¿cierto?, hemos visto nuestro esfuerzo hecho realidad. Y quizás sea en el fondo por eso, porque no fue una buena fuente de donde salió. No fue una buena fuente de donde salió. Tenemos todo este mes para trabajar en esto, en la cáscara de nuestro corazón. Cuando hablamos con Dios, ¿quién habla? Cuando pedimos a Dios, ¿quién pide? Cuando le suplicamos algo, ¿quién suplica? Cuando hablamos con nuestro hermano, ¿quién habla? ¿Habla el hombre exterior? ¿Habla la cáscara? ¿O habla el hombre interior? Que el Eterno nos pueda ayudar en esta semana
Y como les digo, tenemos un mes para trabajar en nuestro corazón, esperando que hacia el final de Kislev tengamos una fuente cristalina, una fuente pura, de donde pueda manar una buena agua, que pueda servir para saciar la sed de muchos y de todos, ¿cierto? Esta paracha habla precisamente de eso, de los pozos, de los pozos. A lo mejor, quién sabe si sea ya hora de cavar un pozo nuevo, un pozo con agua más cristalina, más limpia, más pura. Que el Eterno nos bendiga esta semana, que podamos trabajar sobre lo interno y lo más escondido de nuestro corazón. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Tov.